Bienvenidos y bienvenidos a nuestro segmento de salud. Hoy tenemos un tema muy importante que son las alergias y la hipersensibilidad. Para ayudarnos a entender mejor, nos acompaña aquí la doctora Martínez. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Rami? Soy la doctora Carla Proaño. Un gusto, pues, compartir con ustedes y espero que la información que platiquemos ahora, pues, sea útil. Ya. Para comenzar, doctora, ¿nos podría explicar exactamente qué es una alergia? La alergia es una reacción inflamatoria, pero esta reacción inflamatoria va a ser exagerada, ¿ok? Va a ser exagerada y es cuando el sistema inmune ante una sustancia o un alergeno, pues, es inofensiva para otro tipo de persona, pero para determinadas personas que tienen una predisposición van a generar una respuesta, como les comento, bastante exagerada y pues va a generar síntomas. Ya, Doc. En cuanto a la hipersensibilidad, ¿usted considera que es lo mismo que una alergia? A ver, con respecto a la hipersensibilidad, pues una alergia sí es un tipo de hipersensibilidad, pero no siempre todas las alergias van a ser hipersensibles. Me explico. Tenemos cuatro tipos. Dentro de la tipo uno van a ser justamente estas que las llamamos alergias. La, la hipersensibilidad tipo uno es inmediata y es mediada por la inmunoglobulina E. Entonces, el mecanismo es justamente que cuando ingresa el alergeno, que ya habíamos platicado, que esta sustancia que hace que el sistema inmune genere una reacción bastante exagerada, entra este alergeno y la inmunoglobulina E lo que va a hacer es reconocerlo, va a ir a las células, que en este caso son los mastocitos, que generan toda la liberación de las sustancias químicas que generan los síntomas, que es la histamina principalmente, y justamente va a provocar los síntomas. Por ejemplo, en la rinitis alérgica tenemos cuando ingresa este alergeno, que comúnmente es, por ejemplo, los ácaros, el polen, ingresa este alérgeno y al generar toda esta respuesta inmune, el paciente va a presentar rinorrea, que va a ser secreción nasal, prurito ocular, coriza, que es el ojito pues lloroso. Eso en cuanto a la rinitis alérgica. Ahora, por ejemplo, en cuanto al asma, es también una enfermedad alérgica mediada probablemente por la inmunoglobulina E en algunos casos y va a provocar igual tos, sibilancias, disnea o cansancio justamente al agitarse o al hacer ejercicio. Y también puede ser alimentaria, por ejemplo, maní, algún fruto seco, mariscos y demás. Entonces, la alergia es un tipo de hipersensibilidad, pero es tipo uno. Bueno, doctora, además de los que nos acaba de nombrar, ¿cuáles otros alérgenos más comunes y qué síntomas suelen provocar? Ya, justo eso te estaba comentando. El alérgeno más común en la rinitis alérgica es los ácaros. Los ácaros se encuentran en el polvo. Otro alérgeno más común es el polen de cualquier planta, de cualquier flor, del césped. También son bastante frecuentes. Otros, el epitelio de los animales, usualmente el perro, el gato. Y dentro de las alergias alimentarias tenemos algunos frutos secos como el maní, la almendra, los mariscos como el camarón. Esos en sí son más comúnmente que provocan alergia. Y en cuanto a los síntomas, doc. En cuanto a los síntomas, pues dependiendo qué enfermedad tienes. Por ejemplo, en la parte de rinitis alérgica, con cualquier tipo de estos alérgenos puede provocar prurito nasal, prurito ocular, es decir, picazón, pues, congestión nasal, rinorrea,
en el ojo, aparte del prurito, vamos a tener coriza, que es como el ojo llorcito. En cuanto al asma, este tipo de alérgenos puede provocar sibilancias, provocar disnea, dolor opresivo en el pecho. Em, Eso en cuanto al asma. En cuanto a la alergia alimentaria, con estos tipos de alérgenos, puede provocar un rash, tanto sea alrededor de boca o sistémico. Aparte de este rash o estos granitos, pues puede haber un edema en lengua, un edema en glotis. Eh, Cuando ya es más severo es la anafilaxia y puede bajar la presión arterial, dificultad respiratoria, y esa sí puede ser grave y mortal. ¿Y cómo se diagnostica una alergia? O sea, es decir, ¿qué pruebas se deberían hacer para saber que uno tiene alergias? El instrumento más importante, por llamarlo así, y que casi te diagnostica el 60 al 70% de las enfermedades, es la anamnesis, es decir, la historia clínica, anamnesis y examen físico. Eso te orienta casi el 60 al 70% de todas las enfermedades, incluidas estas enfermedades de alergia. Cuando ya tienes tu impresión diagnóstica de una alergia determinada, como rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica o asma, tú ya con esa impresión diagnóstica puedes decidir qué estudios complementarios van a corroborar tu impresión diagnóstica. Por ejemplo, en estos alergenos que estábamos practicando, podemos hacer un pre-test o la prueba cutánea. En esta prueba cutánea ponemos justamente estos alergenos que estábamos comentando, el el polen de sea el césped o de alguna plantita en especial o flor en especial, se le pone en la piel. También el epitelio de los animales, principalmente perro gato. Algunos alimentarios también se pone principalmente el maní, almendra, camarón. Y la reacción que tenga en piel, que es la prueba cutánea, pues nos ayuda a determinar o confirmar justamente esta alergia. O también se puede hacer estudios en sangre, que son estudios serológicos de la inmunoglobulina E específica, porque habíamos platicado que la alergia es un tipo de hipersensibilidad tipo 1 y vamos a encontrar ahí exclusivamente qué alergeno es el que está provocando estos síntomas. Entonces puedo tener estos dos, pero recordar siempre que para el diagnóstico es la historia clínica, y con esto yo puedo pedir estudios para corroborar lo que estoy pensando. Doctora, ¿y cómo se curan las alergias? ¿Hay algún tratamiento? Pues para el tema de las alergias no hay cura. Lo que sí existe, como comentaste, Doc, tratamiento, y el tratamiento se basa principalmente dependiendo qué tipo de alergia tienes, o alimentaria, o rinitis alérgica, o asma. Y lo que, dependiendo de estas, se da como primera línea es corticoides, sea inhalado o tópico, nasal, antihistamínicos. Y en algunos casos, cuando no se puede controlar ya con estos tratamientos de primera línea, pues se podría utilizar ya por medio de alergología estas vacunas, que el objetivo es controlar la alergia, controlar estos síntomas diarios para poder darle al paciente la calidad de vida adecuada, sin exacerbaciones, y que pueda realizar lo mismo que pueden hacer el resto de compañeros que no tienen alergia. Y en cuanto a la prevención, ¿usted considera que existe algo para las alergias? Ok, en tema de prevención a ver, recordemos que en el parte de la alergia es multifactorial. Tengo el gran componente genético y el componente del medio ambiente. Entonces, estos dos se interrelacionan y el paciente lo expresa, que lo puede expresar a cualquier edad. Entonces, en parte de prevención, lo podría prevenir en cuanto por ejemplo, en rinitis alérgica y en asma, lo podría prevenir controlando un poco el medio en el cual, el medio interno, es decir, en casa, bajando la carga alergénica.
y esto es pues controlando la parte de polvo, los ácaros, no peluches, no alfombras, em, la limpieza de los espacios, que no hay humedad. En cuanto al tema de las alergias alimentarias, hay que reconocer de forma temprana y hay muchos estudios en que te comentan que si justamente para evitar estas alergias alimentarias, tú tienes que introducir el alergeno en una ventana que se llama ventana inmunológica a los 6 meses en la lactación. Es decir, si tú empiezas la lactación a los 4, 5, a los 6 meses, que usualmente te lo recomiendan todas las guías, tú debes introducir ahí los alimentos alergénicos, porque tienes la ventana inmunológica en la cual el paciente probablemente no te va a hacer alergia después. Si tú introduces muy tarde, a partir del año, pues probablemente tienes más riesgo de hacer alergias. Entonces, en estos 6 meses puedes introducir tú justamente el maní, los frutos secos, pero obviamente estos sí licuados, el resto de comida no, pero estos sí licuados, y el pollo, el huevo, tanto sea la completo, yema y clara, es decir, todos estos alimentos que son potencialmente alergénicos, tengo que introducirlos apenas empiece la lactación. Entonces, en cuanto a eso, sí podría prevenir. Y en el resto, pues, de las otras enfermedades alérgicas que estábamos platicando, pues, el medio y lo más importante es evitar antibióticos de amplio espectro el primer año de vida y evitar también que tenga unas infecciones respiratorias por virus agresivos en el primer año de vida. Bueno, muchas personas piensan que las alergias afectan más a los niños. ¿Esto es cierto? En las alergias, como habíamos comentado, tienen justamente este componente genético y este componente medioambiental que se van a justamente a relacionar. Es decir, si yo ya nazco predispuestamente como predisposición genética a tener, por ejemplo, asma o rinitis alérgica, vamos a hablar del asma específicamente, si ya nací predispuesta, en cualquier momento se puede detonar el asma, esta enfermedad, sea en el primer año de vida, a los 5 años, a los 15 años, a los 10, 20, 30 años, a cualquier edad se puede detonar justamente con un alérgeno específico. Entonces, no es desde que nació, no es específicamente en una edad, sino a lo largo de la vida, dependiendo de la exposición que tenga la persona o el paciente que genéticamente está predispuesto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a entender este tema que es tan común en la vida cotidiana. Ya, muchas gracias por la invitación. Igual felicitarles por el tiempo que ustedes se toman para poder, en parte, transmitir un poco de información para que el paciente o el cuidador pueda manejarlo un poquito más, llevándole al especialista, al paciente y no utilizar remedios pues caseros. Muchas gracias, Doc. A ustedes.